Bienvenido, doctor. Bueno, pues un gusto estar en este curso. Creo que es un curso, aparte de lo que conocemos, es interinstitucional, conocemos a diferentes otras instituciones. Además, es parte de la formación y la educación para psicología, médicos generales, ¿no? Y sensibilizar un poco acerca del estigma de los pacientes, no solo de psiquiatría, sino también por el uso de sustancias. Entonces, pues vamos a hablar un poco de trastorno por uso de sustancias. Eh, bueno, vamos a ver que el cerebro dispone de vías para guiar y dirigir el comportamiento, y estos estímulos se pueden asociar a diferentes conductas que tienen una función biológica. ¿A qué nos referimos con función biológica? Sirven para que pues, pueda sobrevivir la especie. ¿A qué me refiero? Si yo como, siento bonito, por lo cual voy a seguir teniendo esta conducta y la especie se va a mantener viva, ¿no? Dormir también es una de las situaciones más placenteras y es uno de mis hobbies. Y ¿cuál sería otro? Pues tener un contacto sexual, ¿no? Obviamente nosotros ya somos más seres biológicos, más seres pensantes, entonces tendemos a sublimar ciertas conductas, ¿no? En vez de tener un contacto sexual, pues ahora escribimos un libro, ¿no? Escribimos un poema, hacemos una canción, ¿no? Convertimos ese líbido, lo convertimos en arte, ¿no? Pero aún así se siguen generando estos neurotransmisores, y principalmente nos estamos refiriendo a el sistema de recompensa que está relacionado con la dopamina, ¿vale? Entonces vamos a ver que por lo regular, si yo siento bonito, pues es una conducta que voy a tender a mantener y voy a seguir realizando. Vamos a ver que hay sustancias psicoactivas que activan artificialmente estas vías. ¿A qué nos referimos con que activan artificialmente? No tienen una función biológica, son neurotransmisores, pongámoslo así, vacíos, pero lo que hacen es activar intensamente estas vías dopaminérgicas o la vía de recompensa, y esto hace que pues aumente la motivación y se continúe perpetuando el comportamiento, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque algunas veces entendemos que es difícil entender qué es lo que engancha a una persona al consumo de sustancias. Y no solamente vamos a hablar de la vía dopaminérgica, sino también que hay un aprendizaje en el consumo de sustancias, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, tiene una ansiedad social, si un paciente tiene dificultad para hablar con las personas, o si un paciente tiene, no sé, agorafobia, descubre que consumiendo el alcohol va a disminuir esta ansiedad, ¿no? Y de esa manera se va a poder relacionar. Eso es un aprendizaje, fuera de lo grato que puede ser el consumo de alcohol, va a tener un aprendizaje para él y una significancia, ¿no? Eso que hace que el paciente la próxima vez que vaya a una fiesta, pues ya vaya meditando, ¿no? Vaya diciendo, bueno, me voy a echar unas chéveres para bajarme un poco la ansiedad, ¿no? Y entonces se vuelve parte de un hábito. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que estas personas generen un aprendizaje y perpetúen este consumo. Entonces ya no se vuelve algo opcional, ya se vuelve algo obligado, ya se vuelve una necesidad, ¿no? Y esto es importante, porque probablemente si hago una encuesta y pregunto a todos ustedes, pues probablemente alguno de ustedes haya consumido alguna sustancia, ¿no? Probablemente alguien se haya hecho un rompope en fin de año, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan ustedes una dependencia al consumo de sustancias, eso es una experimentación, y hay consumos que pueden ser consumos responsables. El problema es la interacción con la sustancia, ¿vale? Y de ahí yo creo que la primera cosa que debe de quedar clara es que las sustancias no son buenas ni malas, ¿vale? Más bien la interacción que tenemos con las sustancias es lo que genera el conflicto, ¿vale? Porque por lo regular las sustancias o las sustancias psicoactivas tradicionalmente se manejan desde el punto de vista moral, ¿no? Pues es que si tú tomas es que eres una persona mala, ¿no? O es que eres una persona desobligada. Yo creo que no tiene una relación. Tal vez la interacción que está teniendo con el consumo de sustancias, eso sí puede hablar de una persona, pero la sustancia en sí no, ¿vale? Porque si no se presta a que hagamos juicios a partir del consumo de una sustancia y tal vez no conocemos muchas cosas del contexto del paciente, ¿vale? Entonces vamos a ver que el término trastorno por uso de sustancias es un término que nace en el DSM-5 y en la CIE-10, actualmente la CIE-11, y es un término que engloba
posee una cantidad enorme de padecimientos, ¿no? Eh, para describir un amplio rango de trastornos y de formas moderadas o estados de reincidencia y patrones compulsivos de consumo. Entonces, para poder entender un poco el consumo de sustancias, vamos a ver algunas definiciones, ¿vale? Esta es una parte un poco aburrida. Vamos a ver que hay sustancias que dan para arriba, hay sustancias que dan para abajo y hay sustancias que se denominan psicodélicas o alucinógenas. Si pudiéramos ser más puristas, nos iríamos por cada uno de los neurotransmisores que va afectando, pero lo cierto es que nosotros vemos conductas en el paciente y esas conductas son las que nos permiten operar qué tipo de sustancias se está consumiendo, y tradicionalmente se han manejado como sustancias que son estimulantes, que aceleran el funcionamiento habitual del cerebro y provocan un estado de activación que puede ir desde una mayor dificultad para dormir hasta un estado de hiperactividad. ¿A qué me refiero? Es una sustancia que quita el sueño, quita el hambre, da ganas de realizar actividades, quita el sueño y nos permite hacer jornadas largas durante el día, ¿no? Y estas sustancias, pues por ejemplo, por una actividad laboral, por ejemplo, los traileros llegan a utilizar mucho estimulantes tipo anfetamínicos, el personal de salud que realiza jornadas nocturnas también tiende a utilizarlo, personas que quieren bajar de peso, por ejemplo, también llegan a utilizarlo. Ahí está la fentermina, está el clobenzorex, ¿no? Y entonces vamos a dividir a estas sustancias estimulantes del sistema nervioso central que activan esa actividad cerebral en menores, que aquí encontramos a la cafeína, que probablemente es una sustancia que llegamos a utilizar nosotros y que tendemos a normalizar, ¿vale? ¿Qué otro? La nicotina, ¿no? El tabaco. ¿Y cuáles son esas que generan una gran actividad eléctrica y que en algún momento pueden generar hasta cuadros micropsicóticos, o lo que el paciente dice, me estoy paniqueando, ¿no? Cuando está consumiendo coca, cuando está consumiendo cristal? Exactamente, aquí están los estimulantes tipo anfetamínicos. El que vamos a manejar de manera tradicional, o la que es más prevalente en la población mexicana, pues es el cristal, ¿vale? Pero estimulantes tipo anfetamínicos es todo un tema. Ahí se encuentran las catinonas o las sales de baño, se encuentra la fenciclidina o el PCP, se encuentran, por ejemplo, otras sustancias que ya no son tan de uso cotidiano como el cristal, y ahí se encuentra la cocaína, ¿no? Que la cocaína se encuentra de dos tipos. Uno se llama clorhidrato de cocaína, que es el polvo blanco que comúnmente se llega a esnifar, y el otro es la cocaína base, que se denomina piedra, ¿vale? Tómenlo en cuenta porque ambos son cocaína, ¿vale? La piedra se fuma, ¿ok? Se fuma con un gotero, y el clorhidrato de cocaína se esnifa, ¿vale? Vamos a pasar a los depresores del sistema nervioso central. Los depresores del sistema nervioso central enlentecen o disminuyen la actividad cerebral, provocando que el paciente se vea desinhibido, se vea locuaz, ¿no? Empiece a hablar más, se vea más relajado, ¿no? Y poco a poco va perdiendo ciertas facultades. Por ejemplo, empieza con esta habla pastosa, después empieza a hablar así como medio farfullante, ¿no? Empieza a tener problemas con la coordinación. ¿Y qué sería lo más grave? Que el paciente entre en estado de coma, ¿no? Que pierda el estado de despierto, que pierda el estado de alerta, ¿no? En un proceso progresivo de adormecimiento cerebral. ¿Y cuáles son las principales sustancias? Pues ya les había mencionado una, el alcohol, que aquí podemos dividir el alcohol en destilados y fermentados. Por lo regular los fermentados tienen poca cantidad de alcohol, y los destilados ya es un proceso donde se hierven los fermentados y se genera un destilado que ya no trae azúcar, y estos sí pueden tener gran cantidad de alcohol, ¿no? Aquí encontramos a los opioides, que los opioides por lo regular los que más se conocen son la heroína, el fentanilo, la oxicodona. Muchos son de uso médico, los de uso ilegal casi siempre caen en lo que es la morfina, la heroína, el fentanilo, y la gran mayoría de estos son inyectables, ¿vale? Finalmente los hipnóticos sedantes, que son las benzodiazepinas y los medicamentos Z, que vamos a hablar un poco de ello, y los disolventes volátiles, ¿no? Que aquí principalmente estamos hablando del tolueno, ¿no? Del activo, del PVC, del aguarrás, ¿no? Y finalmente estos que se denominan alucinógenos, que se diferencian un poco de estas sustancias porque estos sí tienen una relación directa con la dopamina. Los alucinógenos no. Los alucinógenos tienen un efecto sobre un neurotransmisor que se denomina serotonina, ¿vale?
¿En dónde vemos la serotonina o dónde es que evaluamos la serotonina? Pues la serotonina está muy relacionada con los síntomas afectivos. De hecho, uno de los medicamentos que utilizamos los médicos psiquiatras, que son los antidepresivos, pues se dedican a mantener más tiempo la sertralina dentro de la sinapsis, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Alteran el funcionamiento del cerebro dando lugar a distorsiones perceptivas o alucinógenas. Generan algo que se llama alucinosis, que el paciente tiene alteraciones en cuanto a su sensopercepción, tiene sensaciones diferentes, algunos se denominan empatógenos, que generan empatía y principalmente son sustancias que se parecen mucho a la serotonina, que se denominan triptaminas, ¿no? Aquí encontramos a los hongos alucinógenos, ¿no? María Sabina, el hongo psilocibe. Encontramos aquí a la de atilamida de ácido lisérgico y podemos encontrar a derivados de cannabis. Es chistoso, la cannabis se puede clasificar dentro de los depresores del sistema nervioso central, pero también dentro de los psicodélicos. Y otra de las sustancias que probablemente no es muy clásica, pero sí llegan a utilizarlo mucho los jovencitos, se llama floripondio. No sé si ustedes conozcan a la trompetilla de ángel. Es una flor muy bonita que si ustedes caminan por Tlalpan, en los jardines la van a encontrar. Es una planta de ornamento, es muy común, pero el floripondio o esta plantita, el trompetilla de ángel, tiene algo que se llama escopolamina, ¿vale? La escopolamina tiene un efecto anticolinérgico muy importante, bloquea ciertos receptores de acetilcolina. ¿Y qué es lo que genera en el paciente? Dentro del cuadro anticolinérgico genera psicosis, ¿vale? Pero tiene muchos otros síntomas como aumento de la temperatura, rigidez, se seca todas las mucosas, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta porque uno, es de esas sustancias que llegan a utilizarlo mucho los jovencitos, principalmente primaria y secundaria. Y dos, a lo mejor aquí en la Ciudad de México no sea tan común, pero en provincia se tiende a utilizar como parte de las medicinas que son herbales, ¿no? ¿Por qué? Porque la escopolamina disminuye la peristalsis intestinal, puede quitar el cólico intestinal, ¿no? O en algún momento los dolores, ¿no? Entonces, a dosis pequeñas llegan a utilizarse mucho en provincia. Aquí un poco de epidemiología. Lo cierto es que a mí la epidemiología no me agrada, ¿no? Es algo aburrido, son puros números, pero lo cierto es que nos dan contexto de salud, nos dan contexto acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? A nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces vamos a ver de epidemiología cuáles son las drogas de inicio entre las personas consumidoras de sustancias, ¿no? Y por más, la sustancia que está más normalizada en la población mexicana es el alcohol. Vamos a ver que el 38.6% iniciaron consumiendo alcohol. ¿Esto a qué se refiere? Que en la población mexicana, con familiares, es muy común beber, ¿no? Es muy común ver esto. ¿Y esto qué condiciona? Que a muy temprana edad se inician consumos de sustancias. ¿Qué otra sustancia? El tabaco, ¿no? Los cigarrillos también son de esas sustancias de primera intención, son de primera línea. Y la marihuana. Estas tres sustancias son como las más comunes del inicio de consumo de sustancias. Después vienen los estimulantes tipo anfetamínicos, que no son tan comunes. Y fíjense que toda la población tiene cierto recelo o cierto miedo de utilizar los estimulantes tipo anfetamínicos. Después está la cocaína y están los inmolables, ¿no? Entonces, esta es sustancia de inicio, ¿ok? Vámonos un poco a cuáles son las demandas de tratamiento para el consumo de sustancias. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué fue lo que hicieron en este estudio? Agarraron a todas las instituciones que valoran gente que consume sustancias, usuarios, consumidores de alguna sustancia, y vieron cuáles son las que buscan más demanda. Y dentro de aquí vemos nuevamente el alcohol es una de ellas, ¿no? Vemos que por arriba del alcohol están los estimulantes tipo anfetamínicos. Vean que el 51% de las personas que acuden de hombres son consumidores de estimulantes tipo anfetamínicos, ¿no? Posterior sigue el alcohol y posterior la marihuana. Y en mujeres se presenta la misma característica: estimulantes tipo anfetamínicos, alcohol y marihuana, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque probablemente si ustedes ven algún consumidor de sustancias, pues probablemente sería bueno preguntar las primeras cuatro, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son esos consumos? ¿Por qué? Porque probablemente, por probabilidad,
una de estas sustancias, sea que es la de impacto de estos pacientes, ¿vale? Y es importante porque tendremos que aprender uno a manejarlo o a derivarlo a alguna institución que le pueda dar atención a este tipo de padecimientos, ¿no? Aquí nuevamente demanda de consumo de sustancias psicoactivas. Este es un cuadro que la verdad no me agrada, entonces lo voy a convertir en una gráfica. Entonces vean cómo esta línea que está acá son estimulantes tipo anfetamina. Pues vean cómo se va al cielo, ¿no? Si hubieran invertido en el 2013, vean cuánto le hubieran ganado, ¿no? 49.1%, ¿no? En realidad ya es bastante, ¿no? Es chistoso porque el cristal no era de las sustancias que se veía como un problema, ¿no? Pero viene Breaking Bad y vienen los problemas en Estados Unidos y ahora es una de las sustancias más prevalentes. La otra situación que hace que el cristal sea una de esas sustancias ganadoras es que es una sustancia de síntesis. ¿A qué se refiere? Que no requiero sembrar o tener grandes espacios para sembrar marihuana o cocaína, sino simplemente necesito una materia prima que viene del sur de Asia, la transporto a México y pongo laboratorios para cocinar ciertas sustancias. Entonces eso abarata mucho el proceso, hace que la sustancia sea más barata, más fácil, más accesible. Y la otra es que puedo mover el laboratorio con mucha facilidad. Eso para pues el crimen organizado, el narcotráfico, pues es un ganar-ganar, ¿no? ¿Qué otra sustancia probablemente nos va a generar mucho conflicto y que nosotros no tenemos muy vislumbrado? Pues, lo cierto es que nosotros vemos las películas como 5 o 10 años después de que Estados Unidos ve las películas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa sustancia? El fentanilo, ¿no? Pareciera que no es un problema actual, pero lo cierto es que si se dan la oportunidad de platicar con la doctora Natalia del toxicológico Venustiano Carranza, ya ha encontrado muestras contaminadas con fentanilo, ¿no? Entonces ya está siendo común y ya, por ejemplo, el narcotráfico ya está haciendo sus pruebas de calidad y de muestreo. Aunque no lo crean, también eso es un negocio y también hacen su muestreo. Entonces, ¿qué hacen? Le agregan a la cocaína, le agregan fentanilo, a la marihuana le agregan fentanilo y van viendo cómo la población va respondiendo a esa alteración de las sustancias psicoactivas que se están vendiendo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta porque, uno, lo primero que hay que pensar es raro encontrar un paciente que consuma solo una sustancia, ¿vale? Si ustedes están pensando, no, pues el síndrome del alcohol es el hipnótico sedante. Ok, pero el paciente con alcohol, probablemente al consumir alcohol, también se mete una línea de coca, ¿no? Que le llaman el clásico pericazo, ¿no? Entonces ya no es solamente alcohol, sino es alcohol y cocaína, ¿no? O por ejemplo, consumo coca, pero me lo bajo con marihuana, ¿no? Entonces es raro ya encontrar un paciente que solo consuma una sustancia. Por lo regular tienden a ser policonsumidores. Y la otra situación que es importante es, yo voy con mi dealer y le pregunto qué es lo que me está vendiendo, ¿no? Pero pues no es Abbott, ni es Pfizer, ni es Lilly, ¿no? No hay estándares de calidad en esto del consumo de sustancias. Probablemente puedan darme alguna sustancia adulterada y puede esto estarme generando síntomas que yo no reconozco, ¿no? Nos ha tocado en la consulta ver pacientes que tienen diarrea, dolor muscular, corresponde a los opioides, y ellos dicen, pues yo nunca he consumido opioides, ¿no? Pero probablemente por clínica nos habla de que probablemente esté consumiendo algo que se parece al fentanilo, ¿no? Ya estábamos hablando bastante de esto, vamos a la marihuana. Vean cómo la marihuana está aquí como que se está estacionando. Y yo no creo que no se esté consumiendo, sino más bien la demanda o la tendencia de demanda está disminuyendo. ¿Qué otra sustancia? El alcohol, ¿no? Y ya después de eso, estas que están acá abajo son las que generan un poquito más de miedo, que son los inhalables, el tabaco y los alucinógenos. Que no tanto los inhalables sí son de esas sustancias que se consumen a nivel nacional y principalmente en México, en la Ciudad de México es una de las que genera más problema. Pero algo que pasa es que si el paciente consumidor es el patito feo, el disolvente es el patito feo del patito, ¿no? ¿A qué me refiero? Pocos hacen investigación acerca de los pacientes con disolventes porque por lo regular se espera que tengan un pronóstico y un deterioro muy importante, ¿vale? Pero sí creo que el consumo de disolventes volátiles como el tolueno, el activo, el PVC, el cemento, ¿no? Que es el resistol para cementar tubo de PVC, no sé, el cemento Tolteca, ¿vale? Para que les quede claro.
Esas sustancias son de uso industrial. ¿A qué me refiero? No los pueden quitar del mercado porque lo ocupa el albañil, lo ocupa el plapalero, lo ocupa el carpintero, lo ocupa el pintor, pero denota mucha pobreza y mucha desigualdad, ¿no? Son de esas sustancias que les quitan el hambre, les quitan el sueño, les quitan el frío, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una buena epidemiología o una buena encuesta porque muchos viven en situación de calle, ¿no? Y muchas de estas encuestas que se realizan a puerta, ¿no? Se realizan a gente que tiene domicilio, ¿no? Y por desgracia muchos de sus pacientes viven en situación de calle. Vámonos un poco aquí, Ciudad de México, principales sustancias psicoactivas que demandan más tratamiento en el 2023, ¿no? Aquí vemos algunos puntos, vemos por ejemplo que es alcohol, que es marihuana, que es metanfetamina, ¿no? Nuevamente, ¿cuáles son las sustancias de inicio? Alcohol, marihuana e inhalables en la Ciudad de México, pero vean que hay una distribución bien chistosa. Al norte principalmente se concentra mucho del consumo de los opioides, ¿no? Principalmente heroína y actualmente el fentanilo. De ahí a que muchas de las clínicas de metadona se encuentran al norte del país, ¿vale? Principalmente el sur engloba más el consumo de alcohol, marihuana y cocaína, y por lo regular las vecindades al Pacífico denotan más el consumo del cristal. Obviamente ya con esto de la globalización y FedEx, pues ya se internacionalizaron un poco más los consumos, pero lo cierto es que todavía siguen manteniendo un poco esas características geográficas, ¿no? Principalmente Ciudad Juárez, Tijuana, ¿no? Tienen estas poblaciones que no lograron cruzar a Estados Unidos y se quedaron aquí cautivas y empiezan a consumir sustancias, principalmente opioides, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a definir algunos conceptos que ya vienen en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su edición número 11, ¿vale? Que es episodio de uso nocivo, patrón de uso nocivo, dependencia, intoxicación, abstinencia, delirium y trastornos psicóticos, ¿vale? Vámonos primero con el concepto de episodio de uso nocivo, ¿no? Se trata de un episodio de uso que ha causado daño a la salud física o mental de una persona o que ha redundado en un comportamiento que conduce al daño a la salud de los demás. Por ejemplo, yo no es común que beba, pero cuando bebo, agarro el carro, ¿no? Y puedo lesionar a una tercera persona. Eso es un episodio. ¿A qué se refiere? Un único evento que genera daño a la salud física de la persona o daño hacia los demás. ¿Qué es un patrón de uso nocivo? Un patrón de uso nocivo que ha causado daño a la salud física y mental de una persona, que ha llevado a un comportamiento que es redundante, que daña a la salud de uno o de otra persona. El patrón de uso nocivo es evidente durante un periodo de al menos 12 meses, si el uso es episódico, o al menos de un mes si es continuo, es decir, diario o casi diario, ¿no? Entonces ya estamos hablando episodios únicos y patrón de uso nocivo, ¿vale? Después nos vamos a pasar a algo que se llama intoxicación. Y probablemente han visto ustedes algunos padecimientos en psiquiatría que son crónicos, por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, por ejemplo la demencia o el deterioro cognitivo, ¿no? La discapacidad intelectual, que son padecimientos que no se quitan. Pero hay algo aquí que se llama intoxicación. La intoxicación es cuando yo consumo una sustancia psicoactiva, dígase alcohol, marihuana, cocaína, cristal, solventes, y que genera cambios que involucran alteraciones en las funciones ejecutivas, percepción, atención, juicio, psicomotricidad y relaciones interpersonales. ¿Cuál es la característica de la intoxicación? Que es reversible. Cuando pasa el efecto de la sustancia psicoactiva o cuando ya logramos eliminarla del cuerpo, pues el paciente va a recuperar estas funciones ejecutivas que se encontraban abolidas. Entonces, imaginemos una persona que es viernes, el cuerpo lo sabe, y sale con sus amigos a beber y empieza a beber una, dos cervezas y se empieza a poner locuaz, ¿no? Empieza a tener algunas conductas diferentes, se pone a bailar, lo que no hacía. Entonces, las funciones ejecutivas se ven alteradas, ¿vale? Pero ese es un estado de intoxicación, ¿vale? Aquí son psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería. ¿Quiénes son psicólogos? Ok. Personal de enfermería. Ok. Trabajo social también viene. Trabajo social, ¿no?
Fíjense que yo estuve trabajando un tiempo en algo que se llaman unidades médicas, UNEMESCAPA, Centros de Atención Primaria en Adicciones, no sé si alguno venga de por allá. Este, es una atención primaria y es una atención muy bonita, pero algo que nos pasaba con los consumidores de sustancias es que llegaban intoxicados, ¿no? Llegaban pachecos o llegaban borrachos, ¿no? Y uno se pregunta cómo llegan a la consulta borrachos, ¿no? O sea, parece que hasta lo hacen adrede, ¿no? Independiente de eso, creo que a uno no le toca hacer juicio, pero sí es importante poner ciertas reglas, ¿no? Si el paciente llega intoxicado a la consulta, ya sea psicológica, ya sea psiquiátrica, el paciente se deriva, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente intoxicado es un paciente que no solamente se está poniendo en riesgo a sí mismo, sino también está poniendo en riesgo a otra persona, que en este caso es un servidor de la salud. Y dos, si yo le permito que venga ebrio a mi consulta, pues va a venir ebrio cada vez que quiera. ¿Por qué? Porque yo ya dentro del encuadre estoy permitiendo ciertas cosas. Se los comento porque sí sucede, o sea, creería uno que el paciente respeta mucho la atención que se le está dando, ya sea atención psiquiátrica o psicológica, pero algo que van a ver en esto de la atención de pacientes psiquiátricos es que el paciente viene a transgredir la regla, ¿no? Y en psiquiatría, en psicología pasa más, ¿no? Entonces aquí hay que encuadrar muy bien al usuario y comentarle, paciente que venga intoxicado, no se le va a dar la atención, se le va a volver a reagendar y se le va a mandar a una institución para la desintoxicación, que en este caso corresponde a hospitales generales, toxicológico de Venustiano Carranza o toxicológico de Xochimilco, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay algunas intoxicaciones que son peligrosas, ¿vale? Ahora, ¿qué es la abstinencia? El paciente ya tomó, ¿no? Estuvo tomando 5 días su cañita de oro, ¿no? El cañita Gold o su Tonayort, que es el Tonayán, ¿no? ¿Qué pasa? Si deja de beber, ¿qué es lo que le empieza a pasar? Y presenta cuadros de abstinencia, ¿no? Yo creo que no nos vamos a engañar, probablemente algunos de ustedes han bebido y ustedes han saboreado una actividad, ¿no? Y probablemente han visto cómo sabe bien sabroso el agua, ¿no? Pierde ciertos electrolitos, puede presentar vómitos, puede presentar muchísimas alteraciones que son importantes. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que la abstinencia va a depender mucho de cada una de las sustancias. Lo estoy tomando aquí desde el punto de vista del alcohol porque creo que es de lo que más conocemos, ¿vale? Pero cada una de las sustancias tiene abstinencia de acuerdo al tipo de sustancia. Si la sustancia me quitaba la ansiedad, pues cuando viene la abstinencia me va a generar ansiedad. Son síntomas contrarios a los que yo tenía cuando la consumía, ¿no? Y vamos a ver que es un conjunto clínicamente significativo de síntomas, comportamientos y características fisiológicas que varían en un grado de intensidad y duración que se producen por el cese o la reducción del uso de una sustancia en individuos que han desarrollado dependencia fisiológica y que han consumido durante un periodo prolongado en grandes cantidades. ¿A qué me refiero? Si el paciente corta de tajo el consumo, probablemente va a empezar a sentirse mal. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, en el alcohol? Pues empiezan a tener un temblor distal, empiezan a tener ansiedad, dificultad para comer, molesta la luz del sol. En algún momento pueden tener sensaciones como que ven animalitos abajo de su piel. Es que lleguen a convulsionar, ¿vale? Entonces eso sí es importante y yo creo que ahora sí, este es un tip que les da el médico psiquiatra. Hay una escala que se llama SIGUA-AR, ¿no? La escala SIGUA-AR es una escala que nos valora el grado de abstinencia de un paciente. Lo vamos a ver a posteriori, pero es importante que por lo menos tengan ese dato, porque ese dato nos puede parametrizar un poco el grado de abstinencia, porque hay pacientes que no generan datos de abstinencia graves y hay pacientes que convulsionan, ¿vale? Y si yo sé que ese paciente convulsiona y no lo derivo de manera adecuada, pues probablemente eso se pueda manejar como impericia, ¿no? ¿Por qué? Porque no pude ver que esa situación se iba a presentar. Junto con la abstinencia viene un término que no viene englobado aquí que se llama tolerancia, ¿vale? El cerebro es una cosa maravillosa. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos consumiendo una sustancia tóxica o una sustancia dañina, el cerebro de manera natural tiende a protegerse y empieza a eliminar ciertos receptores para que la sustancia no genere tanto efecto, ¿no? Entonces, si yo quito receptores,
la cantidad que consumía antes ya no me va a generar el mismo efecto. El paciente no lo entiende así, ¿vale? Él lo que entiende es que si antes se tomaba 3 cervezas de 355, pues ahora ya le va a subir al caguama, ¿no? ¿De cuánto viene el caguama? Ay, de litro 200, ¿no? Hay de litro 200, ¿no? Entonces hay pacientes que ya llegan a tomar tanto. ¿Por qué? Porque se genera tolerancia, que es el aumento progresivo del consumo de sustancias para obtener un efecto deseado. Y antiguamente se decía que si el paciente presentaba tolerancia y abstinencia, en automático se consideraba una dependencia. Vamos a ver que esta terminología ha ido cambiando con el tiempo. Vamos a pasar al término de dependencia, ¿no? Porque si bien nosotros decimos el paciente adicto o adicción, el término, si ustedes lo buscan en el PDF de la serie el DSM-5, no viene el término adicción, viene dependencia, uso perjudicial, uso nocivo. Entonces, dependencia, ¿qué es? Es la incapacidad para controlar el consumo, es la pérdida del control, aumento de la prioridad que da el uso sobre otras actividades y la persistencia del consumo a pesar del daño y las consecuencias negativas. ¿A qué me refiero? Ese paciente ya no tiene control sobre su consumo. Empieza a tomar una y después otra y ya no puede parar, ¿no? Hasta que se le termine el dinero o hasta que pierda el estado de alerta, ¿no? La otra es la priorización, ¿vale? Probablemente ustedes aquí tengan algo que se llama corteza prefrontal, que es una parte muy importante del cerebro porque nos permite jerarquizar ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, ahorita están tomando una clase y están poniendo atención, ¿no? Eso es jerarquizar ciertas conductas. Pero podrían ustedes estar diciendo, bueno, pues yo me voy a beber en vez de estar aquí tomando una clase, ¿no? Entonces ya el alcohol se vuelve una prioridad, el consumo de sustancias se vuelve una prioridad. Entonces aquí ya tenemos dos características importantes: pérdida del control y priorización. Y después se agregan los síntomas neuroadaptativos, que son exactamente la tolerancia y la abstinencia. ¿Por qué el término dependencia ha cambiado tanto? Porque actualmente no solamente el consumo de sustancias psicoactivas se manejan como una dependencia. Por ejemplo, los videojuegos pueden generar una dependencia, ¿no? Por ejemplo, el sexo, ¿no? Puede generar una dependencia, ¿no? Por ejemplo, los anabólicos pueden generar una dependencia. Las redes sociales pueden generar una dependencia. Y entonces no entraban dentro de estos criterios del consumo de sustancias porque comúnmente y tradicionalmente lo estaban manejando como una sustancia externa que la consumían. Pero parece que también procesos, ¿no? Por ejemplo, el juego patológico también se considera una dependencia, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que es importante tomar en cuenta esto. El consumo de sustancias, el trastorno por uso de sustancias, es muy difícil definir la línea en donde el paciente está teniendo un control y él está decidiendo consumir y es una enfermedad, ¿vale? Porque comúnmente, y así se ha manejado, pues es que tú tomas y tú quieres, por eso súfrele, ¿no? Es que tú no paras, tú sabes perfectamente que eso es algo malo, pero tú no le quieres parar, tomando en cuenta que el paciente tiene pleno juicio y pleno control sobre el consumo de sustancias. Entonces, ¿en qué momento ya pierde el control? Pues cuando se vuelve una dependencia, ¿no? En ese momento ya es una enfermedad hablando. Ya el paciente ya no tiene control sobre su consumo. Y estoy más que seguro que muchos de estos pacientes saben las consecuencias que tienen sus consumos, pero aún así no pueden parar de hacerlo, ¿vale? Y eso se los comento ¿por qué? Porque comúnmente el primer contacto de estos pacientes son el médico general, el psicólogo, y algunas veces nosotros vamos haciendo juicio de esos pacientes, ¿no? Nos sentamos y nos ponemos en ese plan de vida, ¿no? Es que yo soy grande, tú pequeño, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? ¿Cuándo nosotros nos pusieron a hacer jueces de una situación, ¿no? Tal vez lo que nos deberíamos de permitir es experimentar y conocer qué es lo que está pasando al paciente, porque tal vez en el trasfondo del consumo de sustancias hay una ansiedad, hay una depresión, ¿no? Hay un cuadro de agorafobia, hay un trastorno de la personalidad, y simplemente por ya ir con el arma desenfundada, ya no conocemos al paciente, ¿no? Entonces ahí es cuando se vuelve un problema, cuando nosotros estamos generando lo que se llama un prejuicio, ¿no? Que es hacer un juicio antes de ver a un paciente. Simplemente con entrar dices, es consulta, ya sabes tú del speech que le vas a lanzar.
oye, tranquilo, siéntate, escúchalo, ¿no? Creo que esa es nuestra chamba, nosotros no somos jueces, ¿vale? Vámonos a otros términos, que tal vez estos términos no los van a utilizar mucho. Delirium, no me gusta mucho el término delirium porque es confuso, probablemente ya la doctora Airam ya les habló del delirium en el adulto mayor. A mí me gusta llamarlo trastorno confusional agudo, creo que es más fácil de entender. Es un estado agudo de alteración de la atención y la conciencia que se desarrolla durante o poco después de una intoxicación. El delirium por lo regular estaba muy acotado a los pacientes adultos mayores, pero se ha visto que los pacientes con consumo de sustancias que pierden el estado de alerta tienen este estado confusional, tienden a tornarse agresivos, tienden a tener ideas delirantes, tienden a tener cuadros de agitación muy importantes, por lo cual sí generan delirium, ¿vale? ¿Y qué otro que es muy ganador? El trastorno psicótico, ¿no? Esas ideas extrañas que yo siento que son reales y que siento que me van a hacer daño, por lo cual agarro y saco mi machete, ¿no? Saco mi cuchillo, porque sé que la maña va a venir por mí, ¿no? Entonces, muchas veces estas situaciones hacen que estos pacientes tiendan a ser irritables, tiendan a ser agresivos, tiendan a ponerse en riesgo o a poner en riesgo a otra persona, ¿no? Yo creo que, digo, no hay mucha oportunidad, pero en la clínica de patología dual tenemos un espacio de hospitalización y en ese espacio de hospitalización la gran mayoría de los pacientes que tenemos son pacientes consumidores de cristal que generaron cuadros psicóticos con ese consumo, ¿vale? Entonces, ¿qué es un trastorno psicótico inducido por sustancias? Se caracteriza por síntomas psicóticos parecidos mucho a la esquizofrenia, que se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la abstinencia y que la característica es que tienden a remitir en el tiempo. Ahora, no todos y depende mucho de la evolución del paciente. ¿A qué me refiero? Es un paciente que lleva años consumiendo, probablemente esos síntomas puedan persistir más tiempo, ¿vale? Vámonos a esto que es el ciclo de la adicción. Ya probablemente ya algunas cosas ya se las había mencionado. Aquí está esta parte de la atracón o la intoxicación, la abstinencia o el efecto negativo y la preocupación, la anticipación o algo que se llama craving, ¿vale? Este cuadrito es un modelo que en el 2018 plantea nuestra patrona, la doctora Nora Volkov, ¿no? La doctora Nora Volkov es una doctora mexicana. Volkov no es muy mexicano, no es de Mesa Volkov, ¿no? Ni Iztapalapa, pero pues ella es mexicana, ¿no? Entonces, actualmente la doctora Volkov se encuentra ella coordinando y dirigiendo el NAIDA, que es una institución a nivel internacional de los pacientes con consumo de sustancias, y plantea estos tres elementos, ¿vale? Que es el atracón o la intoxicación, que es la pérdida del control, la abstinencia o efectos negativos, y finalmente la preocupación o la anticipación pre al consumo, ¿no? ¿Qué áreas están relacionadas con esto, no? El atracón o la intoxicación, o binge, ¿no? Que el binge es atracar, consumir, perdiendo el control, generando frustración, yo no puedo parar mi consumo. Se relaciona mucho con la recompensa y el refuerzo, ¿no? La euforia y el alivio de síntomas de abstinencia. ¿A qué me refiero? Un paciente que lleva todo el fin de semana sin beber, llega el viernes, el cuerpo lo sabe y empieza a tomar, y a tomar bastante, hasta perder el estado de alerta, ¿no? Eso es un atracón. Y es chistoso porque el mexicano tiende a beber de esa manera, ¿no? No consume en toda la semana y el fin de semana es cuando hace consumos fuertes, ¿no? Al principio formaba parte de la euforia, el refuerzo positivo, yo me sentía bien porque estoy pisteando con mis amigos. Ahora estoy esperando el viernes porque necesito beber porque me siento mal si no bebo, ¿no? Entonces ya se vuelve un reforzador negativo, ¿vale? Y yo creo que aquí esto es algo importante. ¿Por qué? Porque hay algunos neurotransmisores que se encuentran elevados. Tradicionalmente se nos ha vendido que la dopamina es la causante de este show, ¿no? Más sin embargo, vemos aquí que está dopamina, péptidos opioides, serotonina, GABA, acetilcolina, todo esto está elevado, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente, que es la abstinencia o el ánimo negativo. Posterior a un atracón, posterior a una intoxicación, viene este periodo de abstinencia donde viene esta ánimo negativo o abstinencia que activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Ya estamos viendo que aquí participa los corticoides y el estrés asociado a los conductos de búsqueda, ¿no? Y vean cómo hay neurotransmisores que aumentan y neurotransmisores que disminuyen. Y si bien en el anterior tenemos neurotransmisores aumentados, pues aquí van a estar disminuidos.
Y los aumentados pues son exactamente los del factor de corticotropina, la dinorfina, la norepinefrina, las hipopretinas, la sustancia P, y todas las anteriores se van a encontrar disminuidas, ¿vale? Y finalmente esta parte que después tocaremos un poco, que es la preocupación o la ansiedad anticipatoria por el consumo, que se llama craving, y es uno de los factores determinantes en el paciente con consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque el craving está relacionado con la recaída del paciente, ¿vale? Y es un factor determinante de la recaída. Y vean que aquí está la dopamina, el glutamato, está la hipopretinas, la serotonina, nuevamente el factor de corticotropina, ¿no? Vean cómo todo esto está incrementado. Y en esta parte estamos viendo que se involucra tanto al área tegmental ventral, como al núcleo accumbens, como a la corteza prefrontal, como por ejemplo también la amígdala, ¿no? Que son áreas específicas del cerebro que le dan ese tono a ciertas cosas para el aprendizaje. Entonces vamos a hablar un poco de kindling, ¿no? Si probablemente hayan escuchado, kindling es un término que se ocupa en neurología, no es un término que se ocupa en psiquiatría. Kindling es una palabra alemana. Los alemanes, aparte de que ahorita está el boom de la guerra, tienen un lenguaje muy chistoso. Ellos escriben mucho a partir del lenguaje. Kindling viene del alemán y es una palabra que dice poner ramitas sobre carbón. ¿A qué se refiere? Si nosotros tenemos carbón y ponemos ramitas sobre el carbón va a hacer que se enciendan esas ramitas, ¿no? Ahorita van a entender por qué. Dice, fenómeno observado después de una estimulación eléctrica débil y repetida en regiones cerebrales. ¿A qué se refiere? Un paciente que se sabe con crisis epilépticas, si está convulsionando de manera constante, el umbral para que convulsione va a bajar. Quiere decir que ya no requiere de un umbral alto, sino con un estímulo pequeñito puede generar una crisis convulsiva, ¿no? Como ese carbón que nada más necesitas ponerle palitos y se enciende, ¿no? Aquí dice, inicialmente el estímulo es subconvulsivo y después con una aplicación periódica y repetida, el mismo estímulo subconvulsivo induce convulsiones motoras. Y me preguntarán, ¿qué chingados tiene que ver el kindling? El kindling en los pacientes que consumen sustancias tiende a detonar ciertas situaciones, comportamientos o ciertos eventos les tienden a detonar esa necesidad de consumir, ¿no? ¿Quién de aquí ha ido al Oxxo? Yo creo que todos, ¿no? Y cuando vas al Oxxo, pues probablemente ya llevas predefinido que vas a comprar, ¿no? Pero vas viendo y dices, pues hay chetitos, ¿no? Hay comida, ¿no? Hay bebida. Pero probablemente ustedes ni siquiera sensen que hay alcohol en el Oxxo. Lo chistoso es que un paciente que está dejando de beber, lo primero que va a ver va a ser alcohol, ¿no? Entonces dices, ¿por qué para él es tan significante eso? ¿Por qué para ustedes que es tan fácil entrar al Oxxo? Para un paciente con consumo que se está deshabituando es todo un reto, ¿no? Es más, los pacientes de AA hasta los retan, ¿no? Los llevan a todos a entrar a la tienda para ver cómo se sienten, ¿no? Entonces creo que esto es importante porque el paciente que tiene craving o tiene esta apetencia por el consumo, pues probablemente va a recaer. El kindling es el fenómeno neurológico. Conductualmente, este fenómeno neurológico va a generar algo que se llama craving, ¿no? Que el craving, nosotros lo tradujimos, no sé si la traducción sea adecuada, que se denomina como querencia o apetencia, ¿no? Pero el término adecuado sería hambre dolorosa, ¿no? De este lado, acá al lado del suétercito, el hábito. ¿Ha tenido alguna vez hambre? Ok. ¿Qué se siente cuando se tiene hambre? Ok, ¿no? Hay un hueco aquí en el estómago, ¿no? Y además, ¿qué? Aparte de eso. Ok, el estado de ánimo cambia, ¿no? Y simplemente es no comí lo adecuado, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Se puede concentrar? No se puede concentrar. Tal vez hasta está jugueteando con las manos y esperando que el expositor ya se calle para ir a comer gorditas aquí con los oaxacos, ¿no? ¿A qué me refiero? Ven cómo el simple hecho de dejar de comer ya está generando cambios en mi conducta, en mi emocionalidad, y en algún momento, digo, la licenciada tiene una buena corteza prefrontal cerebral.
pero puede generar cambios hasta en el comportamiento, ¿no? Puede que diga, al diablo, me voy a comer, ¿no? Y se sale de la clase, ¿no? Entonces, eso es simplemente el alimento. Ahora imagínense a alguien que ha estado consumiendo habitualmente durante algunos años una sustancia, pues probablemente se torne irritable, probablemente hay algunos síntomas, ¿vale? Entonces vemos que el kindling es una respuesta a los síntomas de abstinencia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Buscar el alivio de esos síntomas, ¿vale? Cuando yo vuelvo a consumir, se me van a quitar los síntomas, ¿vale? Es una respuesta a la falta de placer, ¿no? Es el refuerzo positivo que yo le estoy buscando. Es una respuesta condicional a las señales asociadas al consumo de sustancias y es una respuesta al deseo hedónico, ¿no? De este proceso condicionado de que si yo consumo, sé perfectamente que me voy a sentir bien, ¿vale? Entonces, simplemente con el hecho de estar haciendo una línea para consumir coca, ya me está generando ciertos efectos, ¿vale? Entonces vamos a ver que para el manejo de las adicciones, pues hay ciertas etapas, ¿no? No se puede manejar todo de la misma manera. Hay que tomar en cuenta que el paciente puede estar en este periodo de intoxicación, que principalmente aquí se contemplan más los síntomas psicóticos, los síntomas hemodinámicos. En la abstinencia, principalmente el uso de benzodiazepinas es muy importante, y en el mantenimiento, principalmente se utilizan medicamentos que se denominan anticrisis o anticomerciales. Y el mantenimiento yo creo que es una etapa muy importante porque dura 12 meses, ¿no? Entonces eso hace que sea pues todo un reto, ¿no? Ya molesté mucho a la licenciada, vamos a molestar de este lado. ¿Quién de aquí le dedicó una uva a bajar de peso? ¿Sí? Un deseo de... No sé, no toman hoy. Ya se están durmiendo. De fin de año. ¿Quién le dedicó una uva a bajar de peso? Así que diga, yo le dediqué una uva a bajar de peso. Aquí formó la licenciada, ¿no? Entonces la licenciada dijo, se les acabó su bolita, ¿no? Voy a bajar de peso, ¿no? Entonces dijo, voy a esperarme el 1 de enero a que el SmartFit saque su promoción, ¿no? Y es más, para comprometerme voy a pagar el año, ¿no? Ahí está, el año, ¿no? Y la licenciada dijo, voy a comprar mi botellón de agua, voy a comprar mi mochila, ¿no? Voy a comprar mis leggings, ¿no? Así también, porque se acomodó todo, mis tenis, ¿no? Porque tal vez si ni había tenis. Y dice, órale, ¿no? En enero, ¿no? Y ahí estábamos dándole duro, ¿no? Pero llegamos a febrero, llegamos a marzo, ¿no? Llegaron los tamales, dice, pues hoy no voy, ¿no? Como que ese ímpetu, ese entusiasmo de la uva de enero, como que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Tal vez ya llega marzo y dices, es que no me da tiempo, ¿no? Hoy no voy, ¿no? Llega junio y dice, no, pues creo que mejor voy al curso, ¿no? Del MH GAP, ¿no? Eso sí me deja, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo cierto es que parecieran como muy fácil tener ese ímpetu de dejar el consumo de sustancias. Pero si nosotros estamos pensando que esto se va a prolongar 12 meses y probablemente se va a prolongar más, pues el paciente tal vez va a empezar a sufrir, ¿no? Entonces, el tratamiento farmacológico, el tratamiento anticomicial, tiene la finalidad de quitar esos síntomas del craving, si estamos hablando, que es la disminución de un umbral convulsivo. Si yo le doy un medicamento que aumente el umbral convulsivo o no permita que llegue ahí, pues probablemente estos síntomas no se van a reducir, ¿no? Y de ahí a que los anticomerciales sean los más comúnmente utilizados. Y la otra es algo que se acompaña muchas veces del manejo farmacológico, son las nosotros muchísimas veces. Y aquí estoy, mira. No me pasó nada, ¿no? Es que yo no lo entiendo, no se me da. Y dije, no, pues es que se paró solo, madre. Y dije, no. Porque si el paciente no cree que va a lograr esa abstinencia, no la va a lograr, por muy buenos psicólogos, por muy buenos psiquiatras que seamos, ¿vale? En algún momento el buen samaritano se va a acercar a ofrecerle alguna sustancia psicótica. Entonces aquí es aprender a empoderar al usuario.
y por eso es que la entrevista motivacional es una herramienta muy útil. Fuera de estas etapas de precontemplación, contemplación, preparación, Sí, acción, le mantenimiento, dije a hay Gaby, algo que se no, llaman le dije, procesos y es exactamente te esos vas procesos que es generar esa te abstinencia en el vas paciente, empoderarlo, va a hacer a que quedar mantengan en, esta abstinencia durante mayor tiempo. Anteriormente, el día de ayer ya di esta clase y me decían, le ¿qué dije, te vas tanto ha logrado usted que los pacientes dejen de consumir? Lo a cierto es que quedar les a voy a hacer ser el realistas, examen. Le muy dije, yo poco, no ¿no? quiero saber que no te Realmente no hay vayas a muchos salir pacientes que igual. logren la Y abstinencia ahorita en la total, misma ¿no? mototaxi que yo Y me la vine con abstinencia yo ella, creo que es pasó algo un que señor junto y la con llevó, Santa Claus y porque los le Reyes hablamos a Magos Camelia. es algo muy Camelia no nos hizo idealista, caso. ¿no? Lo cierto es que nosotros vivimos en un mundo de realidades y lo cierto es que si no No, logro ya que el iba de paciente salida deje de consumir, Tapeistres, por lo menos que desde sea Tapeistres ya funcional. iba para allá para la ¿A qué me 26. refiero? Uno, que tenga control sobre el consumo de su sustancia y dos, que pueda empezar a trabajar, que pueda empezar a realizar actividades, que cuide a su familia, que cuide a sus hijos. Y ustedes me van a decir, es contradictorio que el adictólogo Sí. aquí me esté diciendo que no se logra la abstinencia. Sí, para eso estamos, para eso me están pagando. Y ya le Pues lo dije cierto es que yo, muchas ay, yo veces pues ya, no se va a ya, lograr y luego el también señor hay que que ser va a llevar, realistas, ¿no? Y hay que ya acoplarse a lo que el ya paciente está buscando. la llevó, Dejar ya ese, llegó allá. ese modelo tan paternalista Pues, de yo te voy a curar, porque probablemente con esta no se pueda muchacha. cumplir del todo, Y le ¿no? dije, Ahora vuelves vámonos a con los llegar por una tratamientos, ¿vale? materia, le dije, Para el ponte a alcohol hay algunos estudiar, tratamientos muy específicos, está la gabapentina, está el dije, ¿qué quieres? topiramato, Que que te son saque, que te vayas a anticomiciales. trabajar, a que lo desarrolles. La naltrexona, que es Le un dije, antagonista de ¿qué opioides, y el quieres? disulfiram. Dije, Ahorita no vamos a hay hablar un más, poco más de no alcohol hay porque más. en la presentación me solicitaron alcohol y las benzodiazepinas, ¿no? Ay, es que Del yo tabaco, de la quiero nicotina, empezar el a bupropión, regar. que es el que se denomina No quieres Wellbutrin, tú. creo que hay un que se llama Vipitrec. El bupropión de 150 es un Ya, buen dale, tratamiento entonces ya. antidepresivo y es un buen tratamiento para la Porque deshabituación todos del los consumo del demás se tabaco. quedan en Hay clases parches de según nicotina, la verdad es que los parches de nicotina no son muy útiles estar loquita para de la nosotros. cabeza. Los parches de nicotina son parches que vienen de 7, Sí, 14 y sí, 21 ya miligramos sé. y dependiendo de la cantidad de Ya le miligramos que dije, si consume ya el no vas a, paciente si ya no es vas a estudiar, el le parche dije, que pues nosotros para vamos a mejor comprar, sacar. ¿vale? Ese parche se cambia cada 24 Y le horas dije y la ahí, verdad es ya que te nos lo es muy útil directo. porque disminuye mucho la ansiedad al consumo de tabaco. Y otro de los medicamentos que ya se sacó del mercado pero era buenísimo era la valentina o el Champix, que se llegaba a utilizar Ahora pues, mucho en, ahora pues. en el INER, ¿no? Pues Los sí, opioides, aquí encontramos, por ejemplo, el fentanilo, encontramos a la morfina, encontramos a la heroína. Pues los tratamientos más adecuados pues es la naltrexona, que es un antagonista de receptores opioides, y los agonistas opioides, y aquí también entra un poco de esa discordancia, ¿no? Uno de los tratamientos que más se ha utilizado en el manejo de los opioides es la metadona, ¿no? La metadona es pues, un opioide, es un opioide de los más potentes, pero que tiene una vida media muy larga y que no se requiere inyectar, ¿no? Y se ha visto que pacientes que están constantemente inyectándose, si nosotros iniciamos manejo en una clínica de metadona con metadona, pues probablemente van a dejar el consumo de algunas otras sustancias como la heroína. Y nuevamente, probablemente alguno de los adictólogos dirá, pero no le estás quitando el consumo de opioides, sigue consumiendo opioides. Aquí hay que tomar en cuenta algo, hay algo que se llama reducción de riesgos y daños. ¿A qué me refiero con reducción de riesgos y daños? Cuando un paciente consume opioides, principalmente heroína, pues no crean que hay mucho varo de todo, ¿no? Consiguen su dosis y probablemente van a buscar una jeringuilla en el suelo. Esa jeringuilla medio la van a lavar y probablemente esa jeringuilla van a utilizarla para inyectarse. Es tanta la abstinencia y es tanto la necesidad que no les va a importar quién haya utilizado esa jeringuilla. ¿Qué creen que puede contener esa jeringuilla? VIH, hepatitis B, hepatitis C o alguna otra infección que pueda generar una pericarditis, ¿no? Entonces, ahora no solo es el manejo del consumo de sustancias, sino también el manejo en un servicio de medicina interna para manejar, pues que ahora es portador de VIH, ahora es portador de alguna enfermedad que sea de transmisión sanguínea, ¿no? Entonces, si yo a estos pacientes les ofrezco parafernalia y les digo, tengo un espacio donde tú puedes consumir en un espacio privado, genero algo que se llama ya nos están reinfectando o infectando de ciertos padecimientos que probablemente van a ser un gasto mayor. Y dos,
Si llega a haber una sobredosis, yo puedo manejarla en el espacio. Además de eso, no es que esté incentivando el consumo, sino les voy a ofrecer información. Oye, cuando tú estés interesado en dejar de consumir, voy a estar aquí para ti, ¿vale? Y de esa manera, porque digo, a lo mejor y no sé, usted sea, no sé si tengan nietos, voy a hacer un negocio así, ¿no? Hijos, algún vecinito que le, algún sobrinito que le encargue. Supongamos que la compañera tenga un sobrino que lleva a la escuela, ¿no? Y caminando se pincha con una de esas agujas, ¿no? Y sin querer, la licenciada ahora ya tiene un padecimiento que no tenía relación con su situación, ¿no? Ahora, en vez de tener esas jeringas en la calle, ahora ya voy a tenerlas en un lugar específico, ¿no? Y eso se llama inner city, ¿no? Es más, los consumidores algunas veces se apropian de ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, canchas, por ejemplo, jardines, ¿no? Entonces, exactamente la reducción de riesgos y daños es un pensamiento un poco más realista, pero que genera un poco de escosor al sistema de salud, ¿vale? Se los comento, no con la finalidad de que se vayan a pelear con Conozama, realmente esa no es la intención, pero sí como para tener un enfoque un poco más realista, ¿no? Vámonos otra vez a la cocaína. La cocaína, las metanfetaminas funcionan muy parecido, por lo cual los tratamientos son antidepresivos duales y anticomerciales. Ya los habíamos mencionado, gabapentina, pregabalina y topiramato, ¿no? Y los disolventes volátiles, lo cierto es que de disolventes volátiles hay poca investigación, ¿vale? Lo cierto es que no son como ese sector ganador, con lo cual no hay inversión para ellos, pero hay algo chistoso, los disolventes funcionan igual que el alcohol, generan los mismos cuadros que el alcohol, por lo cual el manejo es idéntico al del alcohol, ¿no? Una benzodiazepina, aquí tenemos la monoprigina, pero principalmente una benzodiazepina. Algo que es importante en los disolventes volátiles es que los disolventes volátiles son quelantes de algo que se llama potasio. Nosotros tenemos algo que se llaman electrolitos séricos que participan en el intercambio de las neuronas y del músculo, por ejemplo. Entonces, si el paciente empieza a disminuir su potasio, puede generar calambres. Y no solamente calambres en los pies, sino también calambres en un charco, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Esos pacientes se pueden infectar, ¿no? Entonces, digo, si cuentan en su servicio de salud con laboratorios, sería bueno que se le realizaran los electrolitos séricos. Si el paciente tiene dificultades para caminar o está teniendo dificultades para moverse, probablemente sería bueno que lo mandaran a una institución como un servicio de urgencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese paciente se les puede mover, ¿no? Entonces tómenlo en cuenta, digo, a lo mejor esa chamba no les toca, pero sí es una situación de riesgo, ¿no? Y es para protegerse, ¿vale? Porque uno no sabe lo que uno recibe cuando se sienta uno con un paciente, ¿no? Vamos a hablar un poco de GABA A, ¿no? El receptor de GABA A, el ácido gamma aminobutírico o GABA, es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Y aquí nos vamos a meter un poco al alcohol, ¿vale? Hay diferentes receptores, principalmente GABA A está relacionado con las benzodiazepinas, está relacionado con el alcohol. Y vamos a ver que es un neurotransmisor que disminuye la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Es un depresor del sistema nervioso central. Vamos a ver que las benzodiazepinas funcionan sobre este receptor. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el cloro, lo cual genera que esa neurona no se despolarice y disminuye la actividad eléctrica. ¿Por qué hablamos de las benzodiazepinas? Porque las benzodiazepinas son esos medicamentos que durante las abstinencias nos es muy útil, ¿vale? Y ese es uno de los puntos. Hay mucho estigma acerca de las benzodiazepinas, ¿no? Probablemente hayan escuchado del clonazepam o el ribotril, ¿no? El alprazolam, el lorazepam. Son medicamentos que a dosis adecuadas, por el tiempo adecuado, son herramientas muy útiles para la ansiedad. Probablemente hayan recibido ustedes algunas clases de, no sé, ansiedad generalizada, trastorno paroxístico episódico, los que le llaman ataques de pánico. Estos medicamentos son muy útiles, ¿vale? Algo que ha pasado es que se ha empezado a utilizar a destajo, y no principalmente por los médicos psiquiatras. Bueno, que los médicos psiquiatras cuidamos mucho nuestros medicamentos, pero el cardiólogo, órale al abuelito, ¿no? El médico internista, órale al abuelito, ¿no? Y como se piensa que es un medicamento, pues no se categoriza dentro de una sustancia de riesgo, se tiende a utilizar durante mucho tiempo, ¿vale? Esto es importante porque muchas de estas sustancias utilizadas de manera inadecuada pueden generar dependencia, ¿vale? Aquí algunos de los efectos adversos, dependiendo de la fase en la que se esté dando, ¿no?
Si nosotros lo estamos dando de una manera aguda, podemos 9 generar o a las inestabilidad, 10:20. mareo, somnolencia y reacción Disponible. paranoica, Ajá. ¿no? Estos tres primeros pues son idénticos al alcohol, ¿Cómo, ¿no? perdón? Somnolencia, falta de Sí. coordinación, me siento mareado. Y esto de reacción paradójica es un efecto A muy las 9 propio, no entonces le solamente de cambio a las Galilea. benzodiazepinas, también se presenta en el alcohol. Ok, muy Y bien, es cuando muchas el paciente gracias. se le apaga esa corteza prefrontal y entonces empieza a malacopiar, ¿no? Con las benzodiazepinas pasa muy parecido, el paciente se apaga esa corteza prefrontal y el paciente se puede tornar agresivo, se puede tornar violento o en algún momento puede incitar a que el paciente pueda tener alguna conducta de riesgo como una conducta autolesiva o en algún caso intentar atentar contra su vida, ¿no? Intentar suicidarse, ¿no? Es bien chistoso porque estas nuevas generaciones dicen desvivirse, ¿no? Ya no dicen morirse, ¿no? Porque, no, hombre, agresivo para el cerebro. Lo cierto es que el evento sigue siendo el mismo. Llámenlo como lo llamen, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora el término es desvivisión. Entonces yo creo que la DSM tenemos que actualizarla para ponerle desvivisión, ¿no? La fase crónica es cuando el paciente ya lleva años consumiendo esta sustancia y entonces ¿qué genera? Los mismos que acá, somnolencia, mareo, puede generar deterioro cognitivo. ¿A qué se refiere? Puede generar alteraciones en la memoria, ¿vale? Puede generar riesgo de caída, puede generar dependencia y tolerancia. ¿Y por qué es importante estos dos puntos? Porque es una de las sustancias que más llega a utilizarse en el adulto mayor, creyendo que es un tratamiento para el sueño, ¿vale? Y lo cierto es que lo único que estamos generando es que ese paciente se ponga más en riesgo. Probablemente yo aquí, jugueteando con ustedes, pueda llegar a caerme, probablemente pueda llegar a tener una fractura, no sé, de fémur o de cadera, ¿no? Toco madera, obviamente, que menos quiero, ¿no? Pero un adulto mayor, una persona de 70, 80 años, probablemente una fractura de ese tipo no va a tener la misma consolidación, no va a tener el mismo pronóstico que la tenga un joven como ustedes. Entonces, esto es importante porque eso nos va a hablar de independencia y calidad de vida, ¿vale? Hay otros medicamentos que son mucho más seguros que las benzodiazepinas, por ejemplo, se encuentra los antihistamínicos, ese es uno, los medicamentos antipsicóticos atípicos, ¿no? Que tienen mucho efecto histaminérgico, ¿no? Aquí nuevamente los antiepilépticos, el término antiepiléptico es un chistoso, anticomicial. Los anticomiciales ya habíamos platicado que son muy utilizados en los pacientes con consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque aumentan el umbral compulsivo y disminuyen el craving, ¿no? Entonces aquí una manera en la que los antiepilépticos actúan es bloqueando canales de sodio y realizando y evitando que se llegue a ese umbral compulsivo. Dicen, no obstante, en el caso del manejo de los trastornos por uso de sustancias, se prefieren los que actúan bloqueando los canales de calcio y tengan más relación con la vía GABAérgica. Y vamos a ver que hay algunos que todavía son mucho mejores que el topiramato, que tiene efectos sobre la vía GABAérgica y sobre el glutamato, ¿no? Sobre receptores de AMPA y NMDA del glutamato. ¿Qué generan estos antiepilépticos o qué generan estos medicamentos anticomiciales? Pues dentro de los efectos adversos que pueden llegar a presentar, pues está la astenia, la somnolencia, la ataxia, el mareo, la hipercinesia, los trastornos del equilibrio y bueno, la lista sigue y sigue, pero esos son principalmente los más comunes, ¿vale? Vamos a ver aquí también antidepresivos. Los antidepresivos también son muy utilizados en el paciente con consumo de sustancias. Vamos a encontrar como los clásicos, ¿no? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram. Son medicamentos que se llegan a utilizar mucho para el estado de ánimo. Son medicamentos que son muy seguros, tienen perfil de seguridad alto. Y de este lado encontramos a los que se ocupan para los pacientes con consumo de estimulantes, que son inhibidores de la receptura de serotonina y norepinefrina, o que se denominan duales, ¿no? Está la venlafaxina, la duloxetina y la desvenlafaxina. Y finalmente estos antidepresivos atípicos, principalmente el que más utilizamos nosotros es el bupropión y la mirtazapina para algunos pacientes con consumo de marihuana. Aquí la molécula de bupropión, vean, este es uno de los medicamentos que más llegamos a utilizar. Es un medicamento que utilizado a dosis adecuadas disminuye mucho el consumo de tabaco y el consumo de algunas otras sustancias, principalmente estimulantes como coca o cristal. Y medicamentos que ya están como más de nicho, que son los antipsicóticos, ¿no? Que son los medicamentos de las ideas extrañas. ¿A qué nos referimos? Medicamentos que palian los síntomas psicóticos
probablemente ya los hayan escuchado en otras presentaciones. Tienen muchos efectos adversos, sí. Por ejemplo, los principales son los de sedación, que favorecen caídas, trombosis venosa, malnutrición, extrapiramidales como las distonías, el parkinsonismo, movimientos discinéticos, acaticia o discinesia tardía, ¿no? Hay algunos que generan alteraciones de la prolactina, que generan alteraciones endocrinas o alteraciones metabólicas, y principalmente son estos, ¿no? Risperidona, quetiapina, olanzapina y la clozapina. Y de los medicamentos que son los típicos o son los más viejitos, el haloperidol, ¿no? Y la clorpromacina o el Sinogan, que era la lerimetromacina. Vámonos un poco al trastorno por uso de alcohol. Lo cierto es que creo que hora y media, 2 horas no es suficiente para abordar un tema como es el consumo de sustancias, pero sí para que les quede claro un poco qué es el consumo de alcohol, porque creo que es el más prevalente y el más grande. Y por probabilidad va a ser de las sustancias que más van a ver, ¿vale? Entonces vamos a ver que en la mayoría de las regiones del mundo, la mayoría de los adultos consumen alcohol de manera ocasional, ¿no? Entre las principales causas de muerte evitable en el mundo y 3 millones de muertes por año atribuibles al consumo de alcohol. Entonces sí es una de las sustancias que, si bien está muy normalizado, no quiere decir que por eso sea bueno, ¿vale? Porque si tienes esta idea de que si esto es legal, quiere decir que es bueno. Pero podemos generar muchos problemas con otras personas. Vamos a ver que el consumo excesivo de alcohol cuesta a la sociedad estadounidense más de 249.000 millones de dólares, ¿no? Y se considera el costo total de la atención de estos padecimientos en México asciende a 233.911 millones de pesos al año, ¿no? Entonces vean, el costo de un paciente, no solamente para el manejo desde el punto de vista de la salud mental, sino también porque generan cirrosis hepática, también porque generan alteraciones que se tienen que manejar en un hospital general. Pues lo cierto es que es caro, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Si nosotros evitamos que estos pacientes sigan deteriorándose, probablemente podemos ahorrar ciertos gastos, ¿no? Y exactamente eso es parte de la prevención primaria. Aquí vemos los impactos del consumo de alcohol en la salud pública, se extienden mucho más allá de aquellas personas que beben alcohol, ¿no? Ojalá y solamente se quedara el daño en el paciente consumidor de alcohol, pero algunas veces impacta en personas como en terceras personas, ¿no? Se asocia a mayor riesgo de accidentes, pérdidas laborales, mayor costo médico de salud mental, mayor tasa de criminalidad y violencia. Los análisis que tienen en cuenta el daño general causado por las drogas muestran que el alcohol es de las drogas más dañinas, ¿vale? Entonces tómenlo en cuenta, probablemente no es de las sustancias más inocentes. Fisiología, efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Ya hemos hablado que es de los depresores del sistema nervioso central, que funciona sobre GABA, principal neurotransmisor inhibidor por excelencia, y a diferencia de GABA, que aumenta la actividad, disminuye la actividad del glutamato, que el glutamato es un neurotransmisor excitador, ¿vale? Aquí tenemos una balanza, ¿no? Entonces aquí tenemos el sistema GABAérgico y aquí tenemos el sistema glutamatérgico. Vamos a ver que cuando nosotros estamos empinando el codo, ¿no?, y estamos muy felices bebiendo, el sistema GABAérgico se encuentra aumentado. Entonces, ¿qué hace esto? Que haya mayor efecto inhibitorio y el glutamato se encuentra abolido, el sistema excitatorio se encuentra disminuido, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Para tratar de compensar esta situación, va a generar lo que se llama alostasis, ¿no?, que es tratarse de adecuar al consumo del paciente. Entonces, va a quitar receptores de GABA y va a aumentar receptores de glutamato, ¿no? El paciente no lo nota hasta que empieza esta parte de la abstinencia, ¿no? Aquí dice, receptores presinápticos metabotrópicos del glutamato, que es principalmente NMDA y AMPA, tienen efectos directos en la reducción de los receptores de NMDA y los receptores presinápticos OMG, ¿no? Entonces aumenta más glutamato, pero no se está utilizando, entonces no hay una respuesta. El problema es cuando viene la abstinencia, ¿no? Aquí, los efectos del refuerzo del alcohol están mediados también un poco por acciones sinápticas en el circuito de recompensa, es decir, si bien es una sustancia que va para abajo, también tiene efectos sobre la vía dopaminérgica, es decir, beber se siente bien, ¿no? También tiene efectos sobre serotonina, ¿no? De ahí a que muchos pacientes lleguen a utilizar el consumo del alcohol como una manera de disminuir síntomas antidepresivos, ¿no?, o síntomas depresivos, ¿no?
El resultado neto de la acción del alcohol sobre la sinapsis sería la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. El alcohol puede hacer que esto, bien actuando directamente con los receptores opioides, como liberen ciertos opioides endógenos. Entonces no solamente es GABA, también es dopamina y también son los opioides. Entonces, si ven, le pega muchos neurotransmisores, no es una sustancia que solamente le pegue a un neurotransmisor. Entonces, vamos a ver qué es la dependencia, ¿no? La dependencia, hay una priorización, hay una incapacidad para el control sobre el consumo de sustancias y la persistencia de estos efectos neuroadaptativos, ¿no? Que generan consecuencias negativas, que es la tolerancia y la abstinencia. Si se cumplen dos de estos tres, ya se puede manejar como una dependencia. Las características de la dependencia suelen ser evidentes durante un periodo menor a 12 meses, pero el diagnóstico puede realizarse si el consumo de alcohol es continuo, ¿no? Puede ser también en un mes, pero que esté consumiendo diario. Entonces, yo creo que ustedes han visto consumidores fuertes de alcohol, ¿no? Hasta ahí son pacientes muy comunes, son pacientes que forman parte de algo. Hay muchísimos grupos de droga, por ejemplo, ¿no? Más esta institución para el manejo del consumo del alcohol, ¿no? Alcohólicos Anónimos, ¿no? Vean esto, hasta el 50% de las personas que tienen un trastorno por consumo de alcohol presentan algún síntoma de abstinencia, lo que les había mencionado, que cortan el consumo y presentan síntomas contrarios a los que tenían con el consumo, ¿no? En el tratamiento médico puede ser de forma ambulatoria o cuando esté clínicamente indicado en un entorno hospitalario. Y esto sí es importante, ¿por qué? Porque no todo paciente que tenga consumo de alcohol se necesita manejar en un centro de rehabilitación, o mal conocido como anexo, ¿vale? Porque lo cierto es que también es todo un mercado, ¿no? Yo creo que los centros de rehabilitación anexos son como los similares de la Secretaría de Salud, ¿no? Son los que defendieron esta institución cuando pasó lo del COVID, ¿no? Muchos iban a similares y muchos pacientes no llegaron al sistema de la Secretaría de Salud, pues porque los similares hicieron su chamba dentro de lo que pudieron y de los pacientes que no se complicaron, pues ahí se solucionó, ¿no? Entonces muchos de los centros de rehabilitación pues reciben a muchos de estos pacientes y a lo mejor y no logran llegar a la Secretaría de Salud, ¿no? Y esto es importante porque no hay una regulación muy estricta para el manejo de los centros de rehabilitación. Si bien CONASAMA se ha encargado a través de ciertas instituciones de vigilar a estos centros de rehabilitación, pues lo cierto es que siempre hay estos fuera de serie, ¿no? Que no están regulados, ¿no? Y es bien chistoso, no tienen como la infraestructura adecuada o no cuentan con el personal adecuado, por lo menos un médico general, por lo menos un psicólogo, por lo menos un psiquiatra, ¿no? Algunas veces monjas con mucha impericia van y abren un anexo, ¿no? Y les quitan medicamentos. Entonces se vuelve un problema porque muchos no tienen la educación adecuada o no tienen la sensibilización a los pacientes con consumo de sustancias y tienden a entorpecer más los cuadros, ¿no? En algunos de los casos del seguimiento clínico puede ser suficiente, normalmente acompañado de cuidados de apoyo para la hidratación y suplementos de electrolitos y vitamina. Esto de acá creo que es algo importante porque, uno, si el paciente puede cumplir con ciertas metas, puede manejarse de manera ambulatoria, ¿no? ¿A qué me refiero? Si el paciente consume tabaco, en este caso alcohol, ¿no? Si el paciente consume alcohol y logra disminuir su consumo, no dejar de disminuirlo, quiere decir que cumple metas, ¿no? Puedo yo verlo de manera ambulatoria. Pero si el paciente de manera recurrente bebe y choca, pues no voy a permitir que la siguiente vez choque y vaya a hacerle daño a otra persona o vaya a hacerse daño a sí mismo. Entonces voy a buscar una institución donde no tenga acceso al consumo y puede iniciar el tratamiento para el consumo de sustancias, ¿vale? Lo cierto es que es un poco complejo porque pues, es difícil encontrar centros de rehabilitación que cuenten con ciertas infraestructuras y también depende mucho del costo, ¿no? Digo, no es como para hacer promoción, pero por ejemplo está Montefénix, está Margaritas, está Punto de Partida, que son buenas instituciones. El otro día me dice una paciente que la hospitalizaron en un centro de rehabilitación que se llama Solaris ahí en Cuernavaca y me dijo fueron las mejores vacaciones de mi vida, ¿no? Y a lo mejor y sí es cierto, ¿no? A lo mejor y tienen cierto costo y tengan ciertas amenidades, pero lo cierto es que no todos se pueden dar ciertos lujos, ¿no? Y muchas de las personas con consumo de sustancias, pues lo cierto es que el estrato socioeconómico no les beneficia,
¿no? Ahora, estábamos hablando un poco de la abstinencia, ¿no? En la abstinencia se presentan ciertos síntomas que son molestos, contrarios y que pueden poner en riesgo al paciente. Dentro de los síntomas autónomos, taquicardia, taquipnea, que es dificultad para respirar, dilatación pupilar, hipertensión, hipertermia, diaforesis, náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? Si ustedes van aquí contando una cruda, probablemente van a ir recordando cosas. Síntomas motores, temblor de manos, temblor corporal, convulsiones, que es lo más grave, ataxia, alteraciones a la marcha, hiperreflexia. De los síntomas relacionados con la conciencia, el insomnio, la agitación, la irritabilidad, el delirio y la desorientación. Y de los síntomas psiquiátricos, pues puede haber ilusiones, alucinaciones, ideas delirantes, inestabilidad afectiva, conductas desinhibidas, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo lo voy a aterrizar? Aquí el síndrome de abstinencia, vean la temporalidad, puede ir de 8 horas hasta aproximadamente una semana. Entonces vean como en las primeras 8 horas después de dejar el consumo del alcohol no se presentan síntomas tan graves, se presenta ansiedad, insomnio, náusea y temor, ¿no? Después en este periodo de 1 a 3 días es el periodo más grave donde se presentan convulsiones, alucinaciones y confusión. Y finalmente en esta semana se presenta fatiga, irritabilidad, ansiedad y depresión. Tomen en cuenta esto porque probablemente si el paciente les dice yo tengo 5 horas de haber dejado de consumir, probablemente los síntomas que se presenten no sean tan graves y puedan no decir, ¿sabes qué? No creo que esto es complicado. Hay que esperar a que evolucione el paciente. Posterior a las 8 horas se presentan todos estos síntomas, ¿vale? Y digo, aquí no se ve, pero esta es la escala SIGWA, las que les había mencionado, y valora todos los síntomas que ya les había dicho. Aquí hay que tomar en cuenta que el SIGWA va calificando ciertos puntos, tomar en cuenta que posterior a 16 el paciente tiene que ser hospitalizado, ¿vale? Entonces, si ustedes hacen su escala SIGWA, y es preguntar simplemente datos, por ejemplo, alteraciones táctiles. ¿Qué alteraciones táctiles y dónde las tiene? Y aquí viene su punto, ¿no? Alteraciones auditivas, ¿no? Alteraciones visuales, cefalea, náuseas, vómitos, sudor, agitación, ¿no? Ansiedad, temblor. Todo esto que se valora va generando una parametrización, va generando una suma. Si es mayor a 16, le sugiero mándenlo a un hospital general para que se le dé un tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque probablemente ese paciente se va a complicar. Hay que tomar en cuenta que esta escala pues participa mucho en la percepción del paciente. Entonces el paciente puede decir, no estoy ansioso y está tembloroso. Entonces puede no ser tan fidedigna, pero lo cierto es que muchas veces es valorar al paciente que esté sudoroso, poner las manos en frente y ver cómo tiembla, ¿no? Entonces, bájensela, la verdad es que hasta viene ya hecha como en Google Forms para que ustedes vayan viendo la suma. Es una herramienta muy útil y es una herramienta muy práctica de control. Vámonos al tratamiento del consumo del alcohol. Entonces vamos a hablar de la abstinencia, ¿no? Para aquellos pacientes que necesitan tratamiento farmacológico, las benzodiazepinas y el tratamiento con benzodiazepinas para el síndrome de abstinencia del alcohol se maneja de forma ambulatoria, se requiere de una monitorización porque el paciente puede hacer abuso de esta sustancia. Pero si se hace de manera intrahospitalaria, se puede utilizar de manera parenteral y es muy segura las benzodiazepinas, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, la escala SIGWA y qué tratamiento por lo regular se le va dando, ¿no? Vean cómo aquí dice SIGWA mayor entre 10 a 19, vigilancia intrahospitalaria, ajustando manejo de acuerdo a síntomas, ¿vale? Si tiene antecedente de abstinencia severa o crisis convulsiva, se tiene que manejar dentro de un hospital, ¿vale? Aquí de hecho lo dice convulsiones, se sugiere manejo con benzodiazepinas intravenosas y el esquema ajustado a dosis, ¿no? Aquí nuevamente, ¿cuáles son las benzodiazepinas que son más comunes? Pues por lo regular se ocupa mucho el diazepam, el lorazepam para pacientes que tienen alteraciones hepáticas importantes y que no pueden metabolizar las benzodiazepinas, el midazolam, que se ocupa mucho en hospitales generales, el propofol y la dexmedetomidina, que son barbitúricos, que no se tienen que utilizar aquí en esta institución. Aquí algunos medicamentos como los agonistas, los medicamentos como que bloquean la función adrenérgica como la clonidina o el propranolol pueden ser alternativas de tratamiento, pero lo cierto es que nosotros no llegamos a utilizarlos.
Aquí para la dependencia, ya pasamos de la abstinencia a la dependencia, vamos a ver que uno de los medicamentos que está indicado en la FDA aprobado para el manejo es el disulfiram. ¿Alguien ha escuchado del disulfiram o el efecto antabús? El efecto disulfiram o efecto antabús lo generaba este medicamento que se llama disulfiram. El disulfiram es un medicamento que se utilizaba para quitar bichos del pecho, ¿no? Es un antiparasitario, ¿no? Pero ¿qué efectos tenía? El paciente cuando tomaba disulfiram, de manera adversa se bloqueaba esta enzima que se llama acetaldehído deshidrogenasa, que está en el hígado. Entonces cuando el paciente tomaba, como no metabolizaba de manera adecuada el alcohol, empezaba a tener vómito, dolor de cabeza, se empezaba a sentir mal, y eso hacía que pues, el reforzador negativo hiciera que ya no bebiera. Este tratamiento dista mucho de lo que actualmente se está planteando con los tratamientos en psiquiatría, porque este tratamiento se denomina coercitivo. ¿A qué se refiere? El paciente la va a pasar mal si bebe, ¿no? Y se utilizaba mucho en las poblaciones, por lo regular las esposas le hacían su caldito de pollo y les juntaban el disulfiram, ¿no? Y pues el señor llegaba, comía, se iba a beber, vomitaba, se sentía mal y ya no bebía, ¿no? Porque sabía que iba a empezar a vomitar, ¿no? Pero no era un tratamiento que tuviera en común acuerdo con la persona que bebía, ¿no? Fue el primer medicamento aprobado para el tratamiento del trastorno del consumo de alcohol por la FDA en 1951. No es un tratamiento que actualmente utilicemos, pero es una alternativa dentro del tratamiento, y lo cierto es que aquí muchas veces tomamos en cuenta las capacidades del paciente, ¿no? Por ejemplo, el disulfiram o metronidazol cuesta 40 pesos, ¿no? La naltrexona está aproximadamente entre 1,800 y 2,000 pesos. Entonces, puede ser un tratamiento que costo-beneficio pueda convenirle al paciente, ¿no? Pero pues obviamente tenemos que comentarle todos los efectos que tiene, ¿no? Aquí nuevamente es la vía más común en el metabolismo del alcohol. Provoca una inhibición irreversible del aldehído deshidrogenasa y acumula acetaldehído, por lo cual provoca toxicidad. La ingestión de alcohol con la presencia de disulfiram genera acumulación de acetaldehído, lo que produce síntomas desagradables como taquicardia, dolor de cabeza, náuseas y vómito, ¿no? La eficacia del disulfiram depende en gran medida de la motivación del paciente para tomar medicamentos y de su administración supervisada. ¿A qué se refiere? 1. El paciente debe de tener una función hepática por lo menos conservada, eso es 1. Y 2, el paciente tiene que entender que es un reforzador negativo, porque si aún así con el reforzador negativo sigue bebiendo, pues va a ser hepatotóxico y a lo mejor vamos a causar un problema con el paciente. Eso se los comento porque hay pacientes que no entienden esta parte del castigo, ¿no? Entonces, si no entienden eso, pues no se arriesguen a ver este tipo de medicamentos, ¿no? Aquí está el disulfiram. Vean cómo son de dosis de 125 a 500 miligramos vía oral. Es un medicamento útil y hay muchos países de Latinoamérica que tienen que utilizarlo, ¿no? ¿Qué otros medicamentos generan esto? Pues todos estos, ¿no? Principalmente aquí se encuentra la isoniazida, que es para el tratamiento de la tuberculosis. Aquí se encuentra el metronidazol, que es uno de los medicamentos que más se voy a utilizar para matar las amibas, ¿no? Entonces si les dan metronidazol no beban, no van a pasar muy mal. El acamprosato es un medicamento, es de los más indicados, tiene una respuesta funcional GABAérgica muy importante, pero no voy a adentrar mucho en él porque no hay en México, y voy a pasar a la naltrexona. La naltrexona es un medicamento que quita la ansiedad anticipatoria por el consumo, es decir, esa hambre dolorosa por consumir, ¿no? Es antagonista de los receptores opioides, fue aprobado para el tratamiento de la dependencia al consumo de alcohol por la FDA y es administrado vía oral mediante una inyección con 30 días de duración. Es un pellet como el implano, así se pone, se va eliminando. También hay dosis vía oral que se llama ARROP, es de 50 miligramos y por lo regular la dosis base son una tableta diaria, ¿no? ¿Qué hace? Aumenta los días de abstinencia y la posibilidad de lograr la abstinencia total, disminuye la cantidad de consumo de alcohol, ¿no? Se bebe cuando se toma un antagonista de opioides, los opioides liberados por el alcohol no producen placer y entonces ese reforzador positivo que se generaba ya no está, ¿no? Entonces el paciente ya puede realizar actividades sin esa sensación de querer beber, ¿no? ¿Qué otros medicamentos
antiepilépticos o anticomerciales que utilizamos, el topiramato, la gabapentina y el valproato de magnesio. Estos medicamentos son mucho más comunes que lleguemos a utilizarlo por su accesibilidad y porque nos ayudan mucho con esta parte del craving, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí está la gabapentina, aquí está el topiramato, que es chistoso. Estos de acá son los medicamentos autorizados por la FDA, ¿no? Está el disulfiram, la naltrexona, el acamprosato, y estos son los no reconocidos por la FDA. Son medicamentos off-label, ¿no? Pero dentro de ellos, los que más vamos a utilizar en la clínica es el topiramato, porque es uno de los medicamentos que aumenta el umbral convulsivo, ayuda bastante al paciente a disminuir sus consumos y principalmente en atracones. Y la gabapentina, que también es un medicamento que funciona sobre vía GABAérgica. Y pues bueno, eso sería todo. Una disculpa por la premura. Yo creo que hay otros expositores también. Espero les haya sido de utilidad. Créanme que a mí lo que creo que es importante es uno, no hagan juicio con los pacientes, ¿no? Es una población vulnerable, ¿no? Y que el mismo servidor de la salud mental haga juicio, yo creo que no es adecuado. Y dos, si son pacientes que pueden darle sustos, entonces siempre hay que ser precavidos con ellos, ¿no? Obviamente hay trastornos de la personalidad, trastornos sociales o pacientes disociales que lo entendemos nosotros como sociópata o psicópata, sí, sí los hay. El consumo de sustancias no hace discernimiento, pero también hay pacientes que se deprimen. Les voy a contar una experiencia porque no sé si ya la licenciada ya me dice, apúrate. Me tocó rotar en el toxicológico y me tocó pasar visita. Entonces, pasamos visita, 2 personas consumidoras de alcohol en abstinencia. Me dicen es que es padre e hijo y están abstinentes al consumo de alcohol. Y se chingó, hasta ahí llegó la intervención, ¿no? Obviamente, digo, en el toxicológico hay muchos urgenciólogos, hay muchos médicos generales. Uno va con la perspectiva de psiquiatría y te preguntas por qué papá y hijo están abstinentes, ¿no? Que los dos, ¿no? Obviamente, en el toxicológico, y no es un juicio hacia el toxicológico, se maneja mucho este determinismo de que es alcohólico y los alcohólicos se tratan de la misma manera, ¿no? No ahundo más, simplemente trato los signos y síntomas propios del alcoholismo. Me acerqué con ellos, pues obviamente me tocaba rotar ahí, y les digo, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué los dos, no? Y uno de ellos me dice, el papá, es que hace 5 días fue el cabo de año de la muerte de mi esposa, ¿no? Simplemente eso, o sea, no tuve que rascar tanto, simplemente preguntar, oigan, ¿qué está pasando, no? Parece más bien un duelo no resuelto, ¿no? Que ellos tal vez es lo que aprendieron o la mecánica con la que tienden a contener esa tristeza, beber. Porque es lo común, ¿no? ¿Qué es lo que hace el que se siente mal? Se va a beber, ¿no? Es más, hasta tradicionalmente, socialmente así lo manejan. Y es más, muchos de los usuarios, yo lo he visto, es más fácil ir al Oxxo, comprar un six de cerveza, a venir al Fray y tomar una atención, a venir a comprar la sertralina, ¿no? Porque hay mucho estigma. Entonces les digo, detrás de un problema de consumo de sustancias, vean si no hay un padecimiento psiquiátrico, ¿no? No se vayan con el juicio de, pues es alcohólico y pues ya, ¿no? Sino, oye, ¿qué está pasando, no? Tal vez usted sea la primera persona empática que realmente se dé la oportunidad de escuchar a esa persona, ¿vale? Pues bueno, no sé si haya dudas, preguntas, comentarios, experiencias. Bueno, yo he oído de lo de la piedra. ¿Qué nos puede decir de eso? Mucha gente ya, no sé si eso es cierto, pero La piedra es la cocaína base, es un estimulante que lo que genera es aumento de la dopamina del cerebro y de manera conductual lo que genera es euforia en los pacientes. Lo que hacen es cortan un cilindro, compran un gotero, ocupan ese cilindro de cristal, le quitan la goma, le quitan la punta, le ponen un filtro de cobre, sueltan la piedra y la están fumando, ¿no? Eso genera síntomas de euforia, los pacientes se pueden tornar irritables. Es una sustancia, no es de las más, sí es comúnmente utilizada, pero no es de las que genera tanto problema. ¿A qué me refiero? Por lo regular los pacientes que tienen dinero, la coca es muy cara, ¿no? Entonces, por estos costos no es como muy accesible para todas las personas.
¿no? Realmente tienes que tener o varo o vender muchas cosas de mamá para poder comprar esa sustancia. Pero cuando se termina el dinero, pues se pasan al cristal y ahí es donde realmente vienen muchos de los problemas, ¿no? Lo cierto es que la coca principalmente se consume en combinación con el alcohol, es una sustancia alcoholizante, es una de las sustancias que más se llega a utilizar en entornos, por ejemplo, uno creería que es como de esos entornos de personas que no tienen dinero, pero los abogados, por ejemplo, llegan a utilizarlos, ¿no? En juzgados, por ejemplo, se llega a utilizar bastante. Hay médicos que también llegan a utilizar la coca, ¿no? Que no debe de ser lo adecuado. Pero lo cierto es que algunas veces te quita el hambre, te genera euforia, te quita el sueño, ¿no? Te permite rendir más. Lo cierto es que pues, a largo plazo genera muchas situaciones, ¿no? La cocaína es un vasoconstrictor muy potente, es decir, deja de circular la sangre donde toca. Entonces muchos se perforan el tabique nasal, se perforan la base tenemos algo que se llama paladar blando, se llega a perforar, se llegan a tirar los dientes, ¿no? Entonces es una sustancia un poco Es lo compleja. mismo cristal que No, piedra. clorhidrato de cocaína es el polvo y la cocaína base es la piedra. Ambas son cocaína, ¿ok? Y el cristal es una metanfetamina, ¿ok? Es otra cosa muy diferente. La metanfetamina es de síntesis, es Breaking Bad, ¿vale? Y la cocaína es, no sé, la reina del sur. Lo que yo sabía es que la piedra como que hace daño muy rápido en el cerebro. Genera adicción muy rápido, sí. Pero es chistoso y se los dice un adictólogo que ha tenido bastante experiencia. Los pacientes que consumen coca, principalmente clorhidrato o piedra, después de 10 años se pueden recuperar bastante bien, ¿no? Solo si consumen coca, ¿vale? Si están consumiendo cristal, ya el cristal, que es una metanfetamina, genera mucho deterioro y genera muchas alteraciones en las funciones ejecutivas. Entonces muchos pacientes se deterioran muy rápido, ¿vale? ¿No sé si tenés alguna otra duda? Es que solamente, bueno, a mí me iba a llegar una paciente, me mandaron videos de ella. Supuestamente no tenía tanto tiempo de consumir, pero estaba así como toda catatónica y babeando mucho. Una jovencilla, yo creo que a lo mejor ya llevaba mucho, pero O a lo llegó, mejor y y no lo que era. hice fue derivarla, ¿no? O sea, como que buscar algunos lugares cerca de su zona y pues que tenía que primero que ir a desintoxicarse o Pues sí, y algún algunas apoyo veces ya es más. especializado. Eso es lo que les dijo, ¿no? Consumía, pero a lo mejor y le dieron alguna otra cosa. Porque por lo regular el paciente que consume coca está eufórico, está taquicárdico, está inquieto, ¿no? Se le ve ansioso, por lo regular hasta pueden llegar a bruxar. ¿Qué es esto? Apretar la mandíbula y empezar a tronar los dientes, ¿no? Que eso le llaman de que el paciente se está tosiendo, ¿no? Dicen, es que esta es buena coca porque me aprieta los dientes, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿qué efectos tiene el topiramato? ¿Y es bueno para una ateroma cerebral? Ateroma. Eso sí no. Ahí sí ya me agarró usted de vuelta. El topiramato es un anticomicia, es decir, sirve para las crisis convulsivas. Es un medicamento que disminuye ciertos, bueno, está hecho para las crisis convulsivas. En psiquiatría, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos en trastornos por consumo de sustancias, es mi chamba, para disminuir el craving, ¿ok? Y para neuroproteger el cerebro, pongámoslo así. En otros padecimientos como trastornos de la alimentación, se ocupa para evitar los atracones, para esos pacientes que no pueden parar con el consumo. El topiramato es un medicamento que la verdad para mí se me hace un medicamento muy gentil, las dosis no son muy altas. Esta parte de la parte oncológica, pues la verdad es que la desconozco, no le voy a mentir, pero lo cierto es que el medicamento a dosis de 200 o 300 miligramos, dependiendo del sexo, en mujeres puede ser un poquito menos, puede presentar ciertos efectos adversos, por ejemplo, parestesias en manos, que siento que tengo hormiguitas en mis manos. La otra es disminuye el apetito, ¿no? Es más, algunos nutriólogos llegan a utilizarlo para disminuir el apetito de los pacientes. Entonces, si se presenta algún efecto adverso o si se presenta alguna situación que esté incomodando a la paciente, lo adecuado es que acuda a la institución que le está atendiendo y comentar esta situación, estoy teniendo estos efectos adversos. Tal vez sea la disminución del medicamento o el cambio por otros medicamentos. Lo cierto es que anticomerciales hay varios, ¿vale?
Eh, Doctor, tengo dos preguntas. Hace como 5 años me canalizaron una paciente consumió igual alcohol. Bueno, esa era la historia. Lastimó a su papá y ya recientemente la semana pasada me volvieron a contactar porque se supone que tiene trastorno límite de la personalidad y en esta ocasión ya había lastimado 2 veces a 2 parejas, ¿no? Esta chica tiene 21 años. Entonces, lo que yo les decía pues, a sus familiares era que probablemente no era solamente un consumo de alcohol, sino que probablemente había como una mezcla. Me decían que ella estaba consumiendo marihuana, pero ahorita con lo que usted está diciendo que la marihuana ya tiene un componente de fentanilo, no sé si es que este consumo ya, o sea, ya tiene un consumo prolongado y son los efectos de intoxicación. Esa es una. La segunda pregunta es, igual, un paciente que acabo de recibir, ya lo canalicé con un especialista, un psiquiatra especialista, pero él dice que cuando toma alcohol se desconecta y que hace cosas y que luego cuando regresa como en sí, que pasa como media hora, una hora, que ha hecho miles de situaciones, entre esas cosas pues termina diciéndole cosas a sus amigos que según me dice él, que tenía guardadas y que él se preocupa por ellos, entonces son cosas que como, es que ¿por qué sales con esa, o por qué estás con esa señora o con esa mujer si esa te explota y cosas así, ¿no? La cupeando. Entonces, obviamente yo lo mando al psiquiatra y yo le digo que es probable que tenga una situación por su historia de vida, una situación de duelo, no, bueno, más bien de depresión que no ha resuelto porque tuvo muchos problemas en su casa. Pero él me dice que no, que probablemente sea el alcohol, pero que él no consume mucho alcohol, ¿no? Esas son las dos dudas. Gracias. Bueno, aquí vamos a hablar que el alcohol, al igual que es una sustancia que va apagando el cerebro, va desinhibiendo ciertas conductas. Nuevamente volvemos a la corteza prefrontal, ¿no? Probablemente tú tengas algo que se llaman pulsiones, ¿no? Vamos a lo más freudiano. Y probablemente puedas mandar al diablo al expositor y digas, ay, ya estoy hasta la madre de este cabrón, ¿no? Pero esta corteza prefrontal te dice, no puedes decir eso, ¿no? Tienes que portarte linda y hermosa como esa mujer que eres. Independiente de eso, si nosotros estamos viendo que consumimos alcohol, esa corteza prefrontal se va apagando. Entonces, al apagar la corteza prefrontal, salen algunas conductas que pueden poner en riesgo a otras personas. Algunas veces ni siquiera es que esté combinando con alguna otra situación, sino está generando ese efecto que ya les había mencionado, el eye rank, ¿no? O este efecto paradójico. Dices, ese paciente en vez de que beba y se quede dormido, se pone más eufórico, se pone más agitado, se pone más irritable, ¿no? Y pareciera que está relacionado con el trastorno de la personalidad en el primer caso. Parece que es una paciente que la corteza prefrontal medio jala, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el trastornos límites de la personalidad tienen alteraciones ejecutivas, ¿no? Alteraciones en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal medio jala, ¿no? Pero cuando beben alcohol, esa corteza prefrontal se apaga. Entonces, ¿qué pasa? Que tiende a tener conductas que ponen en riesgo a las otras personas. Si antes no pegaba, pues ahora ya pegó, ¿no? Y aquí nuevamente, no estoy diciendo que sea el alcohol puede ser parte del problema, pero lo cierto es que probablemente el trastorno de la personalidad es lo que está generando eso y probablemente tengo que tratar las dos cosas a la par, ¿no? De ahí a que se llame patología dual, ¿no? Porque se tiene que tratar tanto el trastorno de personalidad y nuevamente no hay como un tratamiento farmacológico, ¿no? Hay algunos como el topiramato, como el valproato, que es muy la conducta impulsiva, pero lo cierto es que hasta ahorita no hay medicamentos que cambien formas de ser, ¿no? Si lo hubiera, yo sería el primero en quedarme esa madre, pero no lo hay. ¿Vale? El segundo, este paciente que me mencionas, que consume alcohol y presenta blackouts. Nuevamente, el consumo de alcohol va generando que tanto la parte de la corteza prefrontal como la parte de la memoria y el aprendizaje puedan tener estos blackouts, ¿no? Y a lo mejor se apaga esa corteza que jerarquizaba o limitaba ciertas conductas y ahora sí se ponga a cantarles las cosas a sus familiares, ¿no? Yo tenía una paciente que me decía, es que cada vez que bebo, agarro el celular y me pongo a escribirle a mi papá, ¿por qué me faltaste, no? ¿Qué hice para merecer esto, no? ¿Por qué? Porque por lo regular nosotros tenemos ciertas cuestiones que están muy guardadas, que tal vez podríamos trabajarlas en psicología, pero no lo hacemos, que cuando nosotros empezamos a beber,
pues algunas veces afloran esas situaciones y eso es lo que genera conflicto, ¿vale? Ahora, las combinaciones con el alcohol sí hay muchas, pero por lo regular no están muy relacionadas a eso. Por ejemplo, alcohol y coca es una de las más comunes, alcohol y marihuana también es una de las más comunes, la pálida, ¿no? O la otra es, la marihuana quita ese efecto de vomitar, entonces los pacientes no vomitan, siguen bebiendo y pueden llegar a generar coma. Tener cuidado con esa situación, ¿no? Pero lo cierto es que hay algo que está muy, y esto es más, y no es una situación de juicio, ¿vale? Yo siempre me protejo con eso y después digo una tontería. Hay muchos adultos mayores, principalmente hombres, que cuando están tristes beben, ¿no? O es la manera de conectar con sus emociones, ¿no? Podríamos decir que es esta lexitimia que presenta el adulto mayor que no le permitieron abrirse a sus emociones. Y algunas veces me identifica que está triste, ¿no? Porque es como, pues es que yo no puedo estar triste, ¿no? Yo no me puedo permitir, porque pues a mí ni me enseñaron, esas madres me hicieron, ¿no? Pero cuando bebo, me empiezo a poner mal, me empiezo a poner triste, empiezo a llorar, saco las fotos. Entonces, muchas veces el consumo de alcohol como que o nos evita ciertas emociones, como que nos anestesia ciertas emociones, o como que aviva ciertas emociones, ¿no? Entonces, aquí yo lo que le sugeriría, ya sean médicos, psiquiatras, es que le enseñen al paciente, uno, a vivenciar la emoción, y dos, a ver que esto no es malo. Sentir y tener emociones es parte de la vida, ¿vale? Y se tienen que vivenciar. No puedes evitar las emociones porque si no se va a hacer un problema, ¿vale? Entonces oye, sentirse triste no es un delito, ¿no? No es una situación que debas de evitar. Sentirse triste es parte de la vida y aún así podemos seguir caminando, ¿no? Pero bueno, no sé, ya se tornó filosófico este show. Aquí tenemos con esta sería la última pregunta. Doctor, una pregunta. Ahorita que igual lo mencionaba la compañera, estas nuevas combinaciones que hay de fentanilo y la marihuana, por ejemplo, ¿qué sabe usted sobre estos nuevos formas de consumir cannabis, que es por ejemplo el wax y todo eso, que los jóvenes... El spice, el K2... ¿Es más seguro, es menos seguro, es lo mismo? No es lo mismo. Si bien la marihuana se siembra y se realiza, es que tiene esta idea de que si se siembra es algo bueno, ¿no? Es algo sano, ¿no? Más sin embargo, hasta el paracetamol estuvo en una planta, se sintetizó y se generó, ¿vale? Lo cierto es que actualmente ya las sustancias de síntesis o de novo de creación ya se están siendo un problema. ¿Por qué? Porque estas sustancias que se llaman de síntesis, como el K2, como el Spice, como el Wax, son sustancias que tienen altas cantidades de THC o de derivados muy parecidos al THC. Entonces, si la marihuana, supongamos, no sé si consuma, espero que no, esta panteonera, esta gramera que tenía como el 4, el 5, el 8%, después se vinieron las que eran de cruzas especiales como por ejemplo la hidropónica, la Kush, ¿no? Que ya tenían THC mucho en mayor cantidad, 12, 15, y después ya no necesito sembrarla, ya nada más la genero en un laboratorio simplemente con sustancias activas, y ahí nace el K2, el Spice, que lo único que haces viene como en un polvo, tú los polvoreas o lo atomizas en el tabaco, te forjas tu churro de tabaco y lo fumas. ¿Y qué características tiene? Pues que han conocido marihuana de pachecos. Eso es muy oloroso, ¿no? Es evidente, ¿no? Dices, por favor, ahí huele a petate, ¿no? Más sin embargo, con el wax, con el K2, con el Spice ya no huele, ya no hay esos efectos conjuntivales, simplemente hay ese efecto psicodélico, ese efecto psicoactivo, pero son a dosis mayores. Y lo cierto es que a dosis mayores hay muchos más efectos adversos, ¿no? Como estos efectos de teremesis, como estos efectos de psicosis, ¿no? Entonces yo te diría, la verdad es que sí son un riesgo para la salud, ¿vale? No promoviendo el consumo de marihuana, ¿vale? Pero lo cierto es que sí, estas sustancias sí tienen niveles más altos de THC y sí pueden generar efectos adversos importantes. Bueno, muchachos, Pues agradecemos al doctor Irving, demos un fuerte aplauso por favor por su excelente participación. El doctor César